Dios les guarde y les bendiga. El tema que me tocó abordar a mí fue la paternidad divina. Como estaba explicando mi esposa, existen 5 clases de paternidades. Número 1, la paternidad natural y biológica. ¿Por qué se empieza con esa? Porque tú no puedes conocer a Dios si no has nacido físicamente, si no existes. Amén. Entonces, por eso es que se empieza por ella. Segundo, después en el transitar del camino, el hombre conoce a Dios y tiene que revelarse la otra paternidad, que es la paternidad divina. Ya conociendo a Dios, automáticamente también alguien o un mentor, puede ser su mismo pastor o alguien le predicó la palabra y lo engendró a través de la palabra. Él pasa a ser hijo espiritual de esa persona que lo ganó para Cristo. ¿Quién es tu padre espiritual? Aquel que te predicó la palabra y predicándote la palabra te hizo nacer de nuevo. Amén. Y eres nueva criatura. Entonces, ese es tu padre espiritual. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, tendréis muchos ayos, muchos mentores que le hayan enseñado, pero yo fui el que los engendré con la palabra. Amén. Entonces, después que usted tiene la paternidad espiritual de la persona que le predicó y se lo ganó para Cristo, esto sí, si es lanzado y proyectado al ministerio, usted necesita un padre ministerial. El padre espiritual muchas veces, aunque sea un pastor, a veces no puede proyectarlo si no tiene eso. Amén. ¿Por qué? Porque vemos, o sea que si esa persona no lo ha llamado Dios para padre ministerial, no puede ser. Amén. Miren, los padres ministeriales son los apóstoles. Amén. Y profetas también. Ellos son los que pueden ser padres ministeriales. ¿Sí me va entendiendo, hermano? Va copiando. Amén, amén, amén. Pero voy a explicar para que no haya confusión. Todos empezamos de cero. Empezamos siendo pastores, ¿verdad? Y después vamos teniendo un pueblo. Como ustedes saben, el testimonio de nosotros. Tuvimos la primera iglesia, Villavaral. Ahí pastoreábamos. Todavía éramos pastores. Después fundamos la iglesia allá en El Marite. Ya van 2 iglesias y todavía no éramos padres ministeriales. Después fundamos la 3. Teníamos 3 iglesias y no éramos padres ministeriales. Y ustedes son testigos cuando llegó el profeta y confirmó. Dijo, desde hoy dejarás de ser pastor, el Señor te ha llamado a ser padre. Enseguida, él no tenía conexión con mi apóstol. Cuando después nuestro apóstol nos unge como apóstoles. Amén. Pasamos a ser padres ministeriales. Ahí sí podíamos ser padres ministeriales. Sí cantaron bien. Amén. Y después de padres ministeriales existe otra paternidad que es padre a las naciones. Amén. Entonces comienzo con la paternidad divina. La paternidad divina, vamos a ponerle cimiento y fundamento. Vayan y acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 3. Versículo 38 del libro de Lucas. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, ¿y qué viene? Hijo de Dios. Miren, hay varias corrientes teológicas y doctrinales de que dice que Adán y Eva no eran hijos de Dios. ¿Y es por qué? Porque en el Antiguo Testamento no hay registro bíblico, o sea, de que hablen de que ellos eran hijos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento sí lo confirma. Viendo esa genealogía, por eso fue que empezamos por ahí, por la genealogía de Jesús. Y aquí van nombrando una cadena de descendencias, pero para cortar todo, lo empecé desde el 3:38, ya la última parte, donde dice, hijo de Enos. Enos era hijo de Seth, y Seth era hijo de Adán, y Adán era, ¿qué dice ahí? Hijo de Dios, o sea que Adán era hijo de Dios, y se lo voy a comprobar también
en el Antiguo Testamento por muchas características y principios que da esta escritura de Génesis capítulo 1, versículo 26-27. Génesis es el libro de los inicios, de los comienzos, de los orígenes. Dice, entonces dijo Dios. Mira, esta expresión está en plural, no en singular. Singular es un artículo y plural son varios. Amén. Dice, hagamos, porque Dios estaba con quién, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Usted hoy se va a llevar una gran revelación. Dice, hagamos, por eso no es un Dios unitario, es trinitario. Son tres, hagamos. Si fuese el solo, dígase, hágase el hombre a mi imagen y a mi semejanza. Amén. Dice, hagamos al hombre a nuestra. También vemos que aquí este es un pronombre que está en plural. Amén. Varios. A nuestra imagen. Me gusta esta palabra, hermano. Hoy me llegó esta revelación más clara. Había predicado mucho sobre esto, pero hoy tuve más amplitud. Dice, conforme, repita conmigo, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, hermano, te han dado autoridad. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen, otra vez te lo repite por si acaso no lo entendiste. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. O sea que una mujer es un hombre, amén. Porque dice, creó Dios al hombre y le dio género masculino al hombre y género femenino al hombre también. Amén. ¿Sí entendieron? ¿Y por qué le dio género masculino y femenino? Por su rol protagónico. Amén. Cada quien tiene una asignación. La mujer tiene una asignación y el hombre también. Ya lo explicó mi esposa. Amén. Entonces, la palabra que me agradó más fue conforme. Amén. Conforme, ¿qué quiere decir? Igual, cuando le dicen, me hace esta casa conforme a esta. O sea, igual, tú vas a seguir el modelo, vas a seguir el patrón, no te vas a salir de ahí. Si te ven, oye, usted me hizo fue otra cosa. Yo le dije que me lo hiciera conforme al modelo este. Amén. Entonces, esa palabra es un acercamiento. Miren, hace poco yo decía que semejanza es parecido, sí es verdad, pero habla de igual. Amén. Cuando dice conforme a nuestra imagen, o sea que usted es igual. La palabra conforme, reemplácela por igual. Amén. Conforme a nuestra imagen, usted es igual a la imagen de Dios. Amén. Y conforme a nuestra semejanza. Aquí lo que quiero recalcar y resaltar, bueno, vayámonos también a la escritura. Aquí es, hermano, creación. Dios creó al hombre aquí en su espíritu. Usted se parece a Dios, pero en el espíritu. Pero en la carne usted no se parece a Dios, porque carne ni sangre es corruptible y no heredará el reino de los cielos. Amén. Ni en el alma usted se parece a Dios, sino es en el espíritu. Amén. Porque Dios es espíritu y a todos los adoradores busque, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:17 que Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu, no es otra cosa. Y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad y sí. Dios lo hizo imagen y semejanza, fue a su espíritu, semejante a su espíritu. Bueno, vayámonos a Génesis 2:7. Esto es más adelante, esto es formación, amén. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, amén. Y sopló Dios aliento de vida, amén. Aliento quiere decir espíritu de vida. La palabra aliento reemplácela por el espíritu. Podemos ver algo, que aquí cuando Dios crea al hombre, que lo hace del polvo de la tierra, pregunto, ¿el hombre tendría vida? No, era un ser sin vida, era un ser inanimado. ¿Cuándo cobró vida?
Cuando hubo el soplo, Dios sopló, neuma, que significa espíritu. De ahí viene la palabra, esa es una palabra griega, neumático, porque le tienen que echar aire a ese caucho. Lo inflan y por eso es neumático. Y Jesucristo se lo dijo, hermano, Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Cuando habló del Espíritu Santo, lo comparó con el viento igualito. El mejor ejemplo es el viento sopla. Dice, si no nacieres de agua y de Espíritu Santo, no puedes heredar el reino de los cielos. El viento sopla y oye su sonido y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, la palabra más apropiada ahí para simbolizar al Espíritu es viento, neuma. Amén. Y vemos que Dios introdujo de su esencia, de su ADN, de su genoma, amén, de su genética, la introdujo, hermano, en el hombre, amén. Tremenda revelación. O sea, que Dios, usted salió dentro de Dios, no de otra cosa más, amén. Cuando usted sople, empiecen a soplar. Salió del vecino ese soplo, no, es dentro de su interior. Amén, de su naturaleza intrínseca interna. Amén. Usted salió del interior de Dios, por eso es que dice, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde era y el espíritu vuelve al dador que lo dio. De allá salió, nosotros salimos de Dios. Amén. Amén. Y podemos ver que el hombre tenía el ADN de Cristo. Era un ser creado con pureza, con perfección, en santidad, en sujeción y en completa obediencia. Pero estos fueron nuestros primeros padres, nada más, Adán y Eva, más nadie. Amén. ¿Por qué? Porque esto se interrumpió desde la caída del hombre. Cuando el hombre cae, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, se origina la caída. Amén. Y el hombre dejó de ser hijo de Dios desde ahí. Se desconectó totalmente su espíritu, porque el espíritu del hombre es el único que tiene conexión con Dios. Y vemos que inmediatamente una espada cortó. No puede ser, porque esa simiente que yo hice se infectó y va a correr infección a mi cuerpo, a mi espíritu. Y por eso fue que Dios lo tuvo, hermano, que cortar. Pero con la esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 19 y 20. La creación gime de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ella fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por Dios, por aquel que la sujetó en esperanza cuando viniera el Salvador. Amén. Y vino el Salvador. Y aquel Salvador vino al mundo para enseñarnos paternidad. Nos hizo ser hijos adoptivos de Dios. Amén. Primero éramos hijos legítimos de Dios, pero ahora somos adoptivos. Amén. ¿Pero por qué, hermano? Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. O sea, ahora en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Por medio de quién? O sea que usted es hijo de Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, usted tiene que darle gloria a Dios por la gracia. Amén. Gracia significa el favor inmerecido que no nos merecemos. Pero Cristo fue el que nos justificó. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos acepta por Cristo. Amén. Por la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué el hombre dejó de ser hijo de Dios? Por la desobediencia. Ustedes saben la rebelión que armó Luzbel cuando decía, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Voy desde allá.
vemos que Luzbel fue un ser creado en perfecta, hermano, rectitud. Él anduvo en estado de perfección mucho tiempo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Tú que decías, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres a los lados del abismo, como cuerpo muerto y hollado. Gusanos serán tu cama. Eso fue la sentencia que le dieron. Y gusanos te cubrirán. Espanto serás ante los ojos de los que te miran. Ceniza serás ante los ojos de los que te miren. Porque yo he hablado, dice Jehová. Y esto lo hizo Jehová para que los demás agarraran mínimo. Amén. Entonces vemos, hermano, que Satanás se llena, era un ser creado en estado de perfección. Dice, eras más sabio que Daniel. No había secreto que no supieras. Y dice, perfecto eras en toda tu vida, en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el día en que se halló una semilla de maldad. Y a causa de las contrataciones, de las maldades, te llenaste de iniquidad, de una naturaleza satánica. Quiero decirle que cuando Dios creó a Luzbel, no existía demonio, no existía diablo, no existía Satanás. La maldad brotó de su propio corazón. Se enalteció, se creció, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura se volvió vanidoso y narcisista. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por la sabiduría se corrompió. Hay gente que anda vendiendo los mensajes y cobrando por aquí y por allá. Mercaderes de la palabra. Eso es tremendo, hermano. Yo recuerdo, hermano, que esa palabra a mí me la dio el Señor. Yo iba para Colombia. Hace tiempo, hace muchos años. Iba a dar un seminario de guerra espiritual. Llevaba mucho material. Llevaba guías. Llevaba en ese tiempo muchos CD. Y más la ofrenda que quizás me daban allá. Y yo empecé a echar números y a sacar cuenta, hermano. Se lo digo. Llevo tantas guías, llevo tanto. Hermano, y me viene ese rema así. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu fama, esplendor es fama. Amén. Por lo cual yo te arrojé por tierra delante de los que te miren. Profanaste tu santuario a causa de la iniquidad. Uno tiene un santuario donde está conectado con el Señor. Y yo enseguida, hermano, eso me dio un terror, me dio un miedo, hermano. Yo dije, no tengo que ir con esa mira. La mira mía es que aprendan allá y más nada. Y cuando llegué, vi una intercesora orando. Ay, Señor, yo quiero, Señor, aprender más intercesión. Tú sabes que yo soy una guerrera y yo la estaba escuchando. Y decía, Señor, pero no tengo para comprar esa guía, provéeme. Yo le dije, Señor, aquí, hermana, mire, aquí está. Y así, inmediatamente. Y pregunté, ¿quiénes llegaron aquí temprano? ¿Quiénes fueron los que madrugaron aquí? Porque llegaron a hermano allá en Colombia, en esa parte, en Santa Marta, aman la palabra. Hermano, desde temprano, una hora antes estaban. Estos fueron los que llegaron. Bueno, tenga aquí una guía y CD. Y así, hermano. Y fui sin esa mira, o sea, me quité toda esa cuestión de mercader. Porque me quería brotar, hermano. Se lo cuento. Así le pasó a Luzbel, hermano. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu fama, de tu esplendor. Cuando la gente gana fama, hermano, ves pendiente, aquí tengo una ofrenda. Aquí. Si no le dan ofrenda, no importa, usted vaya a bendecir con la palabra. Es mejor dar que recibir. Bueno, Satanás, hermano, se contaminó. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la esencia de la maldad. La iniquidad es todo lo que se tuerce al modelo, al diseño establecido de Dios. Amén. La iniquidad es opuesto a la justicia, todo lo que es opuesto a la justicia. Y vemos que Satanás, hermano, sube con esa simiente de allá arriba a hacerle la guerra al Señor, se rebeló. Pero cuando lo lanzan a la tierra, hermano, él venía con una simiente mala, una simiente perversa, era la iniquidad, ya brotó la iniquidad en él. ¿Cómo nace la iniquidad? A causa de una semilla llamada maldad. Y a causa de la semilla llamada maldad, nace un árbol, el cual es iniquidad. Y el pecado son los frutos. Amén. La iniquidad, cuando ya se hace fuerte, empieza a manifestarse a través del pecado. Esos son los frutos. Amén. Y vemos que Luzbel tenía esta simiente diabólica en sí.
esa naturaleza satánica. Ya la naturaleza que él tenía cuando Dios lo creó, se le fue enseguida. Y quiero decirte que la iniquidad, la inmundicia, la impureza matarán tu relación con Dios. Ten cuidado de lo que estás mirando en los celulares. Amén. Que aquí nadie me ve y quizás estás viendo pornografía y otras cosas más. Hermano, si tu ojo entra sucio, todo tu cuerpo se te contaminará. Amén. Y ya no habrá luz en ti. Amén. Quedarás en la oscuridad total y los demonios te reconocen porque ellos se alimentan en la oscuridad. Ese es el hábitat de ellos. Él es fuerte. Ellos, hermanos, se alimentan de la oscuridad. Pero en la luz no tienen vida. Es como un pez fuera del agua. Muere inmediatamente. Amén. Y entonces vemos que Luzbel tenía esa semilla y necesitaba transferirla, necesitaba inyectarla, necesitaba, hermano, inocularla. Y cuando llega al huerto del Edén, que estaban estos seres creados por Dios que andaban en perfecta santidad, inmediatamente por medio de la desobediencia, el pecado es una puerta, amén. El pecado está a tu puerta, mas tú tienes que enseñorearte de él, ejercer autoridad y no dejarte dominar por el pecado. Vemos que la primera pareja cede ante el pecado, cae en desobediencia y Satanás le inyecta, le inocula lo que es la iniquidad. Desde ahí, hermano, todos los seres que nacían de Adán y Eva eran contaminados. Quiero decirte que desde que un niño nace, ya nace contaminado, lleva esa semilla. Amén. Y entonces, teniendo esta simiente, hermano, ya dejamos de ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y vemos que a través de eso, hermano, dejamos de ser hijos de Dios. Pero vemos que cuando lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 19 y 20, que la creación gime de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por ella misma ni voluntad de ella, sino por aquel que la sujetó en esperanza para ser redimida después. Cuando Cristo vino, hermano, Cristo nos redimió de toda maldición, Gálatas 3:13. Anuló todas las actas, todos los decretos, Colosenses 2:14 al 15. Anuló las actas de los decretos que nos era contraria, que estaban en medio nuestro, nos estorbaban. Era un bloqueo que no nos dejaba avanzar. Despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces se cumple ahora, después que Cristo vence al diablo, se cumple, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos de Dios de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, de que vamos a tener un hijo. No. Los hijos de Dios no se tienen así. Los hijos de Dios se tienen engendrados por la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, aunque tendréis muchos años, pero yo fui su padre, el que lo engendró por medio de la palabra. Amén. Somos engendrados por medio de la palabra. Requisito número 1 para nacer de nuevo, ¿cuál es? Hermano, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, reconocerlo. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero tienes que nacer, porque si no naces de nuevo, hermano, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios y no puedes ser hijo de Dios. Los hijos de Dios, claro que para ser hijo de Dios tiene que haber un nacimiento. Aunque quiero aclararle aquí, hermano, este punto es importante que lo toquemos acerca del nuevo nacimiento. Algunos sí están claros, pero otros no, que es el nuevo nacimiento. Creen que por hacer una simple oración de fe ya nacieron de nuevo. No, eso no es así. Hermano, ese es engendrar. Te engendraron, te sembraron la semilla y vemos, o sea que estás en concepción, estás en embarazo. Es diferente a dar a luz, es diferente a nacer. Mientras un bebé está en la barriga, en el vientre de su madre, todavía no ha sido dado a luz. Es diferente, no se le puede llamar que nació. ¿Por qué? Porque está todavía en la barriga y corre el riesgo en el vientre de cualquier aborto, cualquier cosa, debilidad, se le salga al muchacho. Y entonces sí, te engendraron por la palabra. Hay muchos que están engendrados, pero
en su actitud, no han nacido de nuevo. Incluso hasta ministros también. Amén. Mire, ¿quién era un maestro tremendo? Nicodemo, hermano. Tremendo, versátil en la palabra. Era uno de los principales de todos los fariseos, hermano. Y se le acerca a Jesús de noche. Eso está en Juan capítulo 3. Amén. En adelante. Y entonces vino y Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de los cielos. Y él dijo, un hombre tan viejo como yo, ¿cómo va a poder entrar en el vientre de la madre? O sea, siendo viejo, ¿cómo se hace esto? Le preguntó, ¿cómo? Le pregunta Jesús. Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un apóstol y no sabes todavía y estás enseñando mal lo que es el nuevo nacimiento? Amén. Nacer de nuevo, lo estás enseñando mal. Y entonces, Jesús aquí ya le es más claro. Ya le da pistas, le dice todo, pero todavía aún así Nicodemo no entendió, hermano. Le dijo, si no, ahora te lo voy a decir más claro, más fácil. Si no nacieres, primero ya te dije término general. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver, pero ahora te voy a dar un detalle y te voy a dar una clave. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes, ahora no vas a ver, sino entrar en el reino de los cielos. Amén. Agua y espíritu. Los hijos de Dios nacen a través del agua y del espíritu. Agua es la palabra. Amén. Son engendrados por la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo otra vez naciste. Primero el nacimiento biológico y después el segundo nacimiento, amén, que es espiritual. Siendo renacidos, no de simiente corruptible de padres humanos, amén, sino de simiente, no de simiente corruptible. Corruptible es aquello que se daña, que perece, que se oxida, que se destruye, que no es duradero. Siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Somos engendrados a través, aquí lo dice, por la palabra de Dios. Y también por el Espíritu Santo, que es el que da vida. Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo fue el que le dio vida a los valles de huesos secos, que estaban secos. Mientras estaba la palabra, estaban formados, pero no se movilizaban. Así hay creyentes que le hace falta un impacto, hermano, del Espíritu Santo, que venga sobre ellos y le quite toda flojera y salgan a evangelizar, como un ejército. Amén. El hecho de que no sales a evangelizar, no has nacido de nuevo. Amén. No te interesan las almas. No te interesa, hermano, la iglesia. Muchos tienen que nacer de nuevo. Amén. Y vemos que cuando había un problema, tenían palabra. Amén. Pero no tenían vida, no se movilizaban. No había espíritu en ellos, como dice este pasaje de Ezequiel 34. Y le dijo Dios, profetiza, 37, perdón. Ezequiel 37, profetiza. Al Espíritu, está con E mayúscula, profetiza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven desde los cuatro extremos de la tierra y sopla, otra vez soplar, porque el Espíritu Santo, hermano, es viento, aire. Sopla desde los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y dice, entró espíritu en ellos y se levantaron, fueron un ejército en extremo evangelizando sobre toda la tierra. Vemos que Jesucristo, siendo el primogénito de Dios, Jesucristo siendo el unigénito de Dios, el Hijo original de Dios, porque ¿cuál de ellos, de los ángeles, le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré? Amén. Sí, a Jesús es el primogénito, unigénito, y es, hermano, el santo, amén. El original, es el genuino. Entonces, ¿para qué vino Jesús aquí a la tierra? Número uno, vino al plan de redención. Usted dirá, pero, o sea, para redimir al hombre y salvarlo. Eso fue una de las cosas. Usted dirá, pero ¿por qué el pastor está hablando de todo eso si le toca la paternidad divina? Jesús nos vino como verdadero hijo de Dios a modelarnos cómo ser un verdadero hijo obediente. Jesús, hermano,
Nunca hablaba, yo soy el ministro de tal, Julano de tal. No nombraba, hermano, los ministerios que él tenía y se movían todos. Él decía, yo soy el hijo del Dios viviente. Yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que mi padre me mandó a decir. Mi padre y yo uno somos. Sigo el modelo de mi padre, amén. Yo sé de dónde vengo y sé de dónde voy, voy al Padre. Y sé de dónde vine, amén. Él estaba claro, Jesucristo tenía identidad como hijo de Dios. Hoy en día casi no hay identidad, hermano. O hablamos una cosa, predicamos una otra cosa, pero nuestros hechos lo niegan, amén. No hay revelación para que se te revele, hermano, la paternidad de Dios. Eso no te lo revela el pastor, ni tu papá, no. Eso te lo revela es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Amén. Voy a nombrarle otros textos también. Primera de Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es más, miren, la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, Señor, si el Espíritu Santo no está por ahí. Amén. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Y nos lo hace saber. Romanos 8:14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando no tenemos la revelación de que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos, corremos el riesgo de pasar muchos años en una iglesia siendo huérfanos y extranjeros sin un Padre en el reino de Dios. Estamos en un reino y muchos viven como extranjeros en ese reino. Amén. Y vivimos como huérfanos sin Padre. Hay personas que pueden pasar muchos años, hermano, en una iglesia y estar huérfanos y extranjeros. ¿Por qué te estoy enseñando que la paternidad divina es importante que se nos revele? Porque mientras no se te haya revelado, tú no eres hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo alguien que no es hijo de Dios, cómo es alguien que no se siente hijo de Dios y que no se le haya revelado, pretenda ser padre o pretenda ser hijo de un ministro? No puede, hermano. Eso no cabe. Amén. Primero tiene que revelarse la paternidad divina. Y esto es importante. Porque cuando se te revela la paternidad divina, tú puedes ser padre espiritual. Amén. Porque tú eres nacido de Dios, pero mire lo que dice la palabra, corrigiendo. Lo que es nacido de Dios, se lo dijo a Nicodemo, hermano. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. O sea, si una persona que todavía no es hijo de Dios y está en la carne, hermano, ¿cómo va a engendrar un hijo espiritual? Porque lo que es nacido de carne todavía está en el nacimiento humano, en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. ¿Cómo va a engendrar algo espiritual? No puede, hermano. Entonces, ¿por qué es importante que estamos enseñando esta paternidad divina? Amén. ¿Por qué? Porque si tú no se te ha revelado la paternidad divina, si tú no te sientes hijo de Dios, y la revelación no la tienes, hermano, que te haya llegado, no puedes pretender que alguien, hermano, sea tu papá. Amén. Tener un padre ministerial o ser padre tú de otro. Amén. Sin haber nacido de nuevo. Amén. Y sin ser hijo de Dios. Después vamos a abordar lo que es la paternidad y vamos a ahondar bastante en la espiritual y la ministerial. Amén. Vamos a aprender bastante. Característica de un creyente sin revelación de paternidad divina. Vamos a ver cómo procede una persona
que todavía no se le haya revelado la paternidad divina. Es una persona con tendencia a tener heridas de rechazo. A veces decimos que conocemos a Dios y nos sentimos rechazados. Vemos a alguien hablando y ya está hablando de mí. No me saludó. Llegó, me dio una tristeza porque no me saludó. No tiene identidad como hijo, hermano. El Señor dice, o también dice, no tengo padre, no tengo madre. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso Jehová te recogerá. Amén. Y si tenemos a Dios como padre, eso es interesante. No tiene seguridad de su futuro. Vive, hermano, en incertidumbre. Vive con miedo al futuro. No tiene seguridad de su identidad. No está seguro de quién es. Tiene temor por su economía y por su provisión. Temor y miedo al reino de las tinieblas. Le tiene miedo más al diablo. Y le da más importancia y más valor al diablo. Cree que el diablo es más fuerte y más poderoso que Dios. Vive inseguro. Temor al fracaso y a la derrota. Y si fracaso, o sea, si Dios está contigo, hermano, ¿cómo vas a fracasar? Inseguridad en muchas áreas de su vida. Vive inseguro. Cree que más fuerte y poderoso es el mal que el bien. No será eficaz ni tendrá éxito en su ministerio. Vivirá como un huérfano y extranjero en el reino de Dios Padre. Tendrá temor de no tener dinero para pagar las cuentas. Tendrá temor de ejercer el llamado y la asignación que Dios le dio. Vamos a ver los beneficios de la paternidad divina. La paternidad divina nos imparte tres cosas importantes en nuestra personalidad. Número 1, nos da identidad. Número 2, nos da autoestima sana y correcta. Y número 3, nos da seguridad. Número 1, nos da identidad. Número 2, nos da autoestima sana. Amén. Y número 3, nos da seguridad. Vámonos con la primera, identidad. Nuestra identidad está definida y representada en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Que estás en Cristo. Y en nuestro Dios como Padre. Y en nosotros como hijos de Dios hechos. No se preocupe que todo esto lo están grabando y después pueden, si quiere, disfrute la enseñanza. Y también las guías también se están elaborando. Nuestra identidad está definida y representada en Cristo y en nuestro Dios como Padre y en nosotros como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eso es tremendo, hermano. Que tú fuiste hecho a imagen y semejanza del Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Y tenemos el mismo ADN, mire. Usted ve cómo crean inventos y de todo. Creativos, amén. El poder que Dios ha dado al hombre de crear. Amén. La identidad en nosotros, mírelo bien, no está representada ni está definida en nuestros logros, que yo logré esta cosa, en nuestro estatus social, que somos ricos, ¿no? En posesiones o en cualquier otro factor externo. No, es en Cristo que está nuestra identidad también. Y esto lo podemos responder con una pregunta, la cual define nuestra identidad espiritual. ¿Quién soy? Si te preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué responderías? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Tu identidad está en Cristo, no en ti mismo. Amén. Porque tú naciste de nuevo y tu vida está escondida en Cristo Jesús. Y ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. Y la vida que vives en esta carne, en este cuerpo, la vives en la fe del Hijo de Dios, quien te amó y se entregó por ti. Amén. Romanos 8:37, soy más que vencedor. Soy linaje escogido por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Soy hijo de Dios, Juan 1:12. Soy un ciudadano de la patria celestial, Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Soy la sal de la tierra. Soy la luz del mundo. Soy soldado de Cristo. Soy embajador de Cristo aquí en la tierra. Soy rey y sacerdote, conforme escrito está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el cual nos amó, nos limpió con su sangre y nos ha hecho, no que te va a hacer. Ya eso ya te hizo. Amén.
Cuando te limpió, nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de nuestro Padre. Soy pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Segunda de Pedro 2:9. Dice que somos, hermano, un linaje, no cualquiera. Eres un linaje escogido. Eres un real, vienes de la realeza de reyes, real sacerdocio. Amén. Eres una nación santa. Eres un pueblo, hermano, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable. Somos ministros competentes de un nuevo pacto que no dependemos de nosotros, sino de Cristo Jesús. Usted no depende de usted mismo, amén. Como hijos, bueno, vamos ahora al segundo punto, que es autoestima sana o correcta. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que nos es dada, que nadie tenga el más alto concepto que debe de tener de sí, sino piense de sí con cordura. No creerse que es un gusano ni nada. Usted ha escuchado muchas personas orando, Señor, soy un gusano, Señor. Padre, mira mi debilidad, soy bien débil, soy un gusano, Señor. Y creen que esa es humildad y que Dios lo va a escuchar más. Está ofendiendo a Dios, hermano, porque si lo hizo a imagen y semejanza. Sí. Y creen que Dios lo va a escuchar más por eso. Entonces, usted tampoco debe de sentirse más ni menos que los demás. Piense de sí con cordura, con equilibrio. Amén. ¿Qué es el autoestima? Es el concepto que yo tengo de mí mismo. Autoestima es el concepto que tú tienes de ti mismo. En cuanto a la autoestima, debemos tener una autoestima equilibrado, o sea, no debemos creernos poca cosa, ni tampoco debemos sentirnos superior a los demás. Debemos de tener un equilibrio y pensar con cordura. Como sabemos, Satanás y sus demonios son expertos en hacernos sentir inferiores, poca cosa y con complejo de inferioridad. Y en algunos casos nos tienta para que seamos vanidosos, haciéndonos sentir superior y más que los demás. Amén. Pero usted no caiga en esa trampa, tenga un equilibrio. Cuando descubrimos y se nos revela que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, esto nos trae primeramente identidad. La identidad nos hace encontrar el propósito por el cual fuiste llamado. Y cuando encuentras tu propósito, automáticamente encuentras tu destino. Amén. Bueno, número 3, nos da seguridad. El saber que Dios es nuestro Padre nos genera seguridad, fortaleza, conquistas y muchas victorias. Cuando hay inseguridad, orfandad, vemos, o sea que eso es peligroso. Amén. Y como ministros vamos a sentirnos inseguros. Cuidado, se nos revela fulano de tal, hermano. El que se busca el mal es el mismo que se revela. Yo sé que Dios a mí me respalda, amén, en todo mientras yo ande en obediencia. Si ando en desobediencia, sí, la rebelión va a prosperar y quedo destruido. Amén. Vemos que a David se le armaron 3 rebeliones. Y Dios, hermano, lo respaldó en todo. No le quitaron el reino. ¿Pero por qué? Porque él no era rebelde. Amén. Entonces, vemos, hermano, que lo más poderoso es cuando se te revela la paternidad divina. Miren lo que explicaba la pastora acerca de una cobertura. La cobertura no está en la Biblia literalmente escrita. La única parte donde aparece es en el Salmo 91, pero no literalmente escrita, sino ahí se puede ver que hay cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo, un abrigo, cobertura, morará bajo la sombra, otra cobertura, del Omnipotente, del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora viene otra vez la palabra, amén, cobertura, pero no literalmente. Con sus plumas te cubrirá, una cubierta, una cobertura es una cubierta que ejerce protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, pero bien seguro, la mejor cobertura. Pero Dios nos da de todo, hermano. Así también es como Padre. Mira aquí, todo esto es
Paternidad. El círculo completo es paternidad. La paternidad te da cobertura, te da mentoría, amén. Te da consejería, te proyecta, te direcciona, te apacienta, dándote alimento espiritual, como lo estamos haciendo aquí nosotros. Y formación, te forma, amén. Pero fíjense, se han quedado con una parte, y mire, la paternidad indica muchas cosas más, pero yo aquí nada más puse 6 apenas. Pero hay muchas cosas que indican paternidad. O sea, que abarca mucho más. Y se han quedado con una lonja apenas, con cobertura. Y la palabra paternidad casi no se nombra por ahí, hermano. Vemos que la palabra paternidad está en la Biblia y a diestra y siniestra. Y cuando traigamos aquí lo que es la enseñanza de la paternidad espiritual y paternidad ministerial, hermano, a diestra y siniestra hay versículos por todos lados, respaldando, haciendo piso bíblico, pero cobertura no aparece. Por eso estamos estableciendo los fundamentos, amén, de la verdad, amén. Y todo lo que se está desalineando le ponemos la plomada, amén, la palabra, amén. Y todo lo que no encaje hay que llevarlo a la palabra, como está escrito, amén. Entonces, vemos que es importante que se nos revele primero la paternidad divina. ¿Por qué? Hermano, mire el Señor Jesucristo cómo nos los enseña en una oración tan importante del Padre Nuestro. Yo creí, hermano, que la palabra clave más céntrica y más poderosa que estaba en el Padre Nuestro era la parte, y hasta escribí también, donde dice, venga a nosotros tu reino, era el punto central. Hágase tu voluntad, como está hecha en los cielos. Eso es poderoso, pero hay algo más poderoso que eso. Esa es una revelación, pero hay una revelación más poderosa que esa. ¿Y dónde está? Padre, nada más en la entrada. Padre nuestro que estás en los cielos, no Padre de otro, sino mío. Amén. Padre nuestro, Padre mío. ¿Y quién es tu papá, hermano? El que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que tengo un gran problema y un bloqueo, dice. Mi socorro proviene nada menos que de Jehová. ¿Sabe qué hizo él? Los cielos. ¿Quién ha hecho los cielos? Jehová. Y la tierra. Él hizo el universo entero, los cosmos, las vías lácteas, todo eso, hermano. Las cantidades de galaxias que existen, todo eso él lo creó. No es cualquier papá el que tú tienes. En cambio, el diablo no ha hecho nada, hermano. Lo que ha hecho es desastre, hermano. Y le dan más prioridad, hermano, a Satanás. Por eso es que Dios dice, no llames, o sea, no tengas temor de lo que ellos temen. Dice, sea Jehová vuestro temor, a él solo serviréis. Amén. Amén. Entonces, hermano, vemos que nuestro Padre es grandioso. Jesucristo termina diciendo, porque tuyos son los reinos, todos los reinos son de él. Tuyo es el imperio, tuyo es el poder. Y la canción que cantaba nuestro hermano Cat Douglas anteriormente, que decía, una vez habló Dios, 2 veces escuché que de Dios es el poder, Él es la fuente del poder. Amén. Entonces, nuestro Padre, hermano, no es cualquier cosa. Nuestro Padre solamente tenemos que ser obedientes porque Él guía a los obedientes, hermano. Por muy torpe que sea, hermano, no se extraviará de este camino. Cuando es humilde, es llevadero, es manso, es rendido, es sujeto, se deja llevar por el Padre. Yo de verdad quiero decirle que muchas cosas yo no las he proyectado. Ni siquiera he aspirado, voy a estar en esto. Cuando me veo metido, ya que mi papá me va llevando. Y cuando vengo, se dan ciertos movimientos misteriosos cuando ya estoy. Y entiendo, eso es lo que quiere mi papá. Amén. Entonces, hermano, sea un hijo obediente y Dios lo conducirá a toda la verdad. Dios les guarde y Dios les bendiga.